Correspondencia Illuminati en una publicación de 1814. En el año 1814, alguien escribió a el Censor General en su edición de Cádiz, poniendo en sus manos lo que el periódico llamó las memorias de Sir John Robinson, en las que se hablaba de los Illuminati muy a fondo además. En realidad, lo que había recibido el periódico era el libro Pruebas de una conspiración de John Robinson. Concretamente, lo que el Censor General estaba publicando era el capítulo número 2 de este libro, que hace referencia a los Illuminati. Pero veamos quién era John Robinson. John Robinson vivió entre 1739 y 1805. Fue un físico e inventor escocés, profesor de filosofía de la Universidad de Edimburgo. Decir que, siendo él mismo un masón, que fue iniciado en Lieja, Bélgica, denunció una conspiración masónica Illuminati contra los poderes establecidos en Europa en su libro Pruebas de una conspiración. Cabe reseñar que 10 años después de asumir el cargo de profesor de filosofía natural de la Universidad de Edimburgo, John Robinson fue elegido secretario general de la Royal Society de Edimburgo. También se puede decir que publicó muchos artículos para la Enciclopedia Británica, que trabajó con James Watt en uno de los primeros coches de vapor, por ejemplo, y se le conoce por sus estudios e inventos. Según Robinson, la estructura de la masonería se infiltró en varias ocasiones por los jesuitas y sobre todo por los iluminados de Baviera, y se utilizó para promover intenciones subversivas contra los gobiernos y la religión en Europa, en particular durante la Revolución Francesa. Robinson declaró que los iluminados de Baviera se reformaron inmediatamente bajo otro nombre después de la disolución oficial del 22 de junio de 1784 por el príncipe elector de Baviera, duque Karl Theodor. En pantalla estáis viendo en estos momentos la tercera edición de dicho libro y la tendréis en PDF en la descripción de este vídeo. Comentaros que está en inglés, lógicamente, pero el capítulo 2, que es del que vamos a hablar, lo encontramos en castellano en el periódico El Censor General de 1814, como apunta el título de este vídeo. Desde luego el documento no carece de importancia, no solo nos cuenta en aquellos tiempos, corta historia de los Illuminati, sino que nos muestra cartas que el propio Adam Weishaupt escribe a algunos de sus hermanos iluminados. Las escribe como Spartacus, que es el nombre que eligió como Illuminati, Spartacus como el hombre que ayudó a la insurrección de los esclavos y que en tiempos de Pompeyo puso en consternación a Roma, durando su convulsión 3 años. También nos muestra fragmentos de cartas enviadas por otros iluminados a Weishaupt o entre ellos. En su libro, o en lo que el Censor General llamó sus memorias, John Robinson nos da los nombres en clave para algunos de los primeros Illuminati. Xavier Zwack era Cato. El barón Knight, Philo. El barón Bassus, Aníbal. El marqués de Constanza, Diomedes.
Nicolai, un librero de Berlín, fue llamado Luciano. Otro nombre Illuminati se señala, pero no se dice quién era. Su sobrenombre era Mahomet. Y para el final he dejado a Herzl, que se hacía llamar Marius. No obstante, decir que yo creo que en realidad a quien se refiere el censor general es a Jacob Anton Herzl y no Herzl. Pero bueno, ya vemos que el nombre de John Robinson lo escriben mal, escribiendo John Robinson, así que perfectamente puede ser un error. Algunas de las cosas que Weishaupt apunta en sus cartas son: como todo aspirante al iluminismo se supone francmasón, la urbanidad de esta protesta hace forzoso que le haga una impresión agradable, recordando entonces las horrorosas imprecaciones y terribles pruebas que se le hicieron a su recibimiento a los diferentes grados de la francmasonería. Nadie más que el general y la Junta saben el resultado de estas cosas, y todos están obligados a mantenerse desconocidos al mundo, tanto en sus personas como en sus procedimientos. Si los 3 años de noviciado pasan sin que el candidato progrese en las noticias, el Minerval no debe procurar su ulterior adelantamiento, y entonces será juzgado inhábil, quedando francmasón de la más alta clase y llamándose Santa Bene. En vano acudirá a sacar sabiduría de las instrucciones sistemáticas, que los superiores no tienen empeño en semejantes instrucciones, ni obligación de formar hombres especulativos, sino activos que inmediatamente puedan ser empleados en el servicio de la orden. Durante estos experimentos, en los cuales se pasan 1, 2 o 3 años, el novicio no conoce a ninguna persona de la orden, sino a su maestro, con quien tiene las frecuentes conferencias, y algunos de los minervales. Este mismo objeto alguna vez exigirá de ti sacrificios, y sacrificios que nadie fuera de la orden podría ejecutar por falta de fortaleza. Pero tú, como todos tus hermanos, vas a convertirte en luz y en un manantial de alegrías. Con este plan, dirigiremos la especie humana poniendo, con los medios más simples, en combustión y movimiento a todo el orbe. Con este plan, dirigiremos la especie humana poniendo, con los medios más simples, en combustión y movimiento a todo el orbe. Porque cada símbolo por sí y todos juntos, combinados en un grado, explican felizmente la nueva religión y nuevo gobierno que vamos a establecer. Consiguiente a esto, se impone a cada uno de ellos la obligación de ser espía de otro, y aun de todos los que le circuyen. Nada podrá sustraerse de nuestra vista, y con estos medios descubriremos luego a los porfiados y los que reciben con frialdad las doctrinas peculiares del Estado y las opiniones religiosas que se les expone. Y por último, serán admitidos solamente a la participación de todas las máximas y misterios y a la de la constitución política de la orden los que sean verdaderamente dignos. En un momento dado, en una carta concretamente entre Weishaupt y Schwab, Schwab le informa a Weishaupt de que cierto masón no está dispuesto a hacerse con unos documentos que es capaz de robar por su proximidad al gobierno. A lo que Weishaupt responde: «¡Qué necio!
Solamente es pecado lo que produce el error. Y en este caso, cuando la utilidad excede al robo, éste se convierte en virtud meritoria. Es más fácil manifestar que el ateísmo es amigo de la sociedad que explicar el cristianismo masónico. En la descripción del vídeo os dejo los enlaces a todos los números del Censor General en los que se fue publicando poco a poco el capítulo número 2 de Pruebas de una conspiración de Sir John Robinson. Eso sí, no me quiero despedir sin contaros que un mes después de empezar a publicar las memorias de Sir John Robinson, el Censor General, dejó de publicarse. ¿Casualidad? De por sí su último número se dedica solo a este tema y dice que saldrá en otra publicación, que seguirá publicando esta información en otro sitio, pero nunca volvió a aparecer esta información en ningún otro periódico, de la época al menos, o que yo conozca. Como os decía, os dejo los enlaces a todos los periódicos. Al lado de los enlaces encontraréis la página donde empieza la publicación. Pongo la fecha, la página y el enlace. Y con la página me refiero a la del PDF de la Biblioteca Nacional de España. Un saludo y nos vemos en el próximo Desclasificando. Gracias.